En este video vamos a utilizar la herramienta Microsoft Excel. Por ahora mi intención es que puedas desarrollar las habilidades necesarias para el uso de las funciones y fórmulas básicas de esta herramienta. Microsoft Excel es una aplicación ampliamente utilizada para organizar, analizar y gestionar datos utilizando esto que es lo que se conoce como una hoja de cálculo. Esta aplicación se utiliza para realizar, por ejemplo, organización y almacenamiento de datos, cálculos y análisis de datos complejos, visualización de datos, automatización de cálculos complejos y muchas otras cosas. Así que a partir de ahora toma tu computadora, abre Excel y vamos a practicar. Acceder a Microsoft Excel es muy sencillo. Lo primero es oprimir el botón de inicio. Y yo, por ejemplo, lo tengo anclado aquí al menú inicio. Pero también lo puedes buscar aquí, donde dice todos. Simplemente te desplazas hasta donde está Excel. O si deseas, también puedes escribir el nombre directamente aquí en la barra esta de búsqueda. Escribes Excel y aquí te va a aparecer el icono de la aplicación. Le haces un clic izquierdo y la aplicación se va a abrir. Aquí tenemos ya la aplicación lista. Vamos a conocer las partes de la interfaz. Cada vez que estamos aprendiendo una nueva aplicación, es muy importante conocer las partes de la interfaz. Aquí, por ejemplo, tenemos la barra de acceso rápido. Todos estos botones que ves aquí se pueden habilitar o deshabilitar en esta parte. Oprimiendo este pequeño botón que está aquí al final, podemos habilitar o deshabilitar distintos botones que nos permiten hacer cosas rápidas. Por ejemplo, este botón, guardar automáticamente, sería este que está aquí. Nuevo sería este icono. Abrir es este icono. Guardar es este icono. Deshacer, rehacer son este y este iconos. Y nosotros podemos ir activando, por ejemplo, vista previa de impresión. Yo le hago un clic aquí y ves, aquí se agregó. Pero como yo lo tenía aquí, ya no lo quise agregar. Si queremos agregar más botones a la barra de acceso rápido, lo que podemos hacer es tocar este botón, ir hasta donde dice más comandos y agregar algunas otras herramientas específicas que podamos necesitar en algún momento, y todas las podemos agregar tocando aquí y el botoncito agregar, y las podemos colocar aquí y ese icono va a aparecer acá, ok, en la barra esta de acceso rápido. Justo aquí al lado se encuentra la barra de título, que es donde aparece el nombre del archivo como tal. En un momento vamos a ver cómo se cambia esto, cómo se le puede asignar un nombre propio, distinto a cada archivo. Aquí, por ejemplo, podemos ver el cuadro de nombre. Aquí es donde se identifica en qué fila y qué columna nos encontramos. En un momento vamos a ver eso más ampliamente también. Aquí podemos ver la barra de fórmulas. Es aquí donde se colocan las fórmulas que van a realizar los cálculos dependiendo de lo que estamos necesitando hacer. ¿Ves? Aquí la barra de fórmula. Esta parte de aquí es muy conocida porque todas las aplicaciones de Microsoft tienen la misma interfaz. Aquí tenemos pestañas, la pestaña archivo, la pestaña inicio, insertar, disposición de páginas, fórmulas, datos, revisar, vista y automatizar. Cada una de estas pestañas tiene distintos grupos de trabajo, grupos de herramientas para realizar nuestros trabajos. Tenemos aquí el grupo portapapeles, fuente, alineación, número, estilos, celdas, edición. Y cada uno de estos grupos tiene distintas herramientas que nos permiten hacer distintas tareas. Aquí esta área es el área de trabajo. Aquí están las filas, que son las que están desplegadas de forma horizontal. Esto sería la fila. Y estas serían las columnas. ¿Okay? La fila sería esto, las columnas serían esto. Estas son las distintas columnas que están etiquetadas con letras. Y estas son las filas que están etiquetadas con números. De hecho, estos números que vemos aquí al lado izquierdo son las etiquetas de la fila. Y estas letras son las etiquetas de las columnas. Un poquito más abajo aquí podemos ver la etiqueta de la hoja. Ok, esto es lo que se conoce como etiqueta de las hojas. Aquí podemos ver hoja 1. Si oprimimos este botoncito podemos añadir una nueva hoja que se va a llamar hoja 2. Y así sucesivamente. A esto le podemos cambiar el nombre. Más adelante vamos a ver cómo se hace. Y le podemos colocar color a las distintas etiquetas de las hojas. Aquí podemos ver la barra de desplazamiento horizontal.
y la barra de desplazamiento vertical. Un poquito más abajo tenemos la barra de estado. Aquí podemos ver algún tipo de información. Por ejemplo, nos dice que está listo para trabajar y que estamos en la hoja 5. Si pasamos acá va a decir que estamos en la hoja 1 de 5. Aquí podemos ver las vistas, los botones de vistas, porque podemos visualizar esto de distintas maneras. Por ejemplo, estamos en la vista normal. Si deseamos podemos utilizar la vista diseño de página, que es este botón de aquí en medio, que nos muestra la página como se vería según el tamaño de página que le hayamos asignado. Y aquí vamos a ver la vista de salto de página, que en este momento no muestra nada porque la página, la hoja está vacía. Así que normalmente vamos a utilizar esta, la vista de normal. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, a un ladito el botón de zoom. Este símbolo de menos puede disminuir el zoom, alejar toda la visualización, y aquí podemos acercar todo para verlo un poco más grande, ¿no? Y básicamente esa es la interfaz gráfica de Excel, muy parecida a Microsoft Word, a Microsoft PowerPoint, solo que adaptado a las herramientas que necesitamos para realizar cálculos en una hoja de cálculo. A continuación vamos a realizar algunas operaciones básicas con archivos en Excel. Abrimos la aplicación y normalmente cuando abrimos la aplicación lo primero que nos vamos a encontrar es esta ventana en la que podemos ver varias opciones, por ejemplo libro en blanco y varias plantillas. Si queremos ampliar el número de plantillas que puede mostrar Excel, tocamos aquí donde dice más plantillas, y esas plantillas pueden ser útiles cuando queremos tener un punto de partida dependiendo del tipo de documento que estemos desarrollando. En este caso vamos a ir a libro en blanco, le hacemos un clic y ya tenemos el documento creado. Pero como siempre les recomiendo, es importante guardar este archivo porque en caso de un cierre inesperado, algún fallo de la computadora, si has hecho varias cosas en estas hojas, en esta hoja de cálculo, esa información se va a perder si no has guardado el documento. Entonces vamos a ir a la pestaña archivo, buscamos la opción guardar como, le hacemos un clic izquierdo y hacemos un clic izquierdo en examinar. En esta parte vamos a poder ir a alguna parte, a elegir la carpeta donde queremos guardar ese archivo. Yo por ejemplo lo voy a guardar aquí en imágenes. Tú lo puedes guardar en documentos, descarga, donde tú quieras, en la carpeta que tú tengas dispuesta para eso. Aquí le voy a poner práctica de Excel. Ese es el nombre de archivo que le he designado y se queda como tipo libro de Excel. Ahora vamos al botón guardar y le hacemos un clic. Si observas, ahora en la barra de título aparece el nombre que hemos colocado y de esa manera ya tenemos nuestro archivo guardado. El siguiente paso sería designar las hojas que vamos a utilizar. Las hojas aparecen aquí en la parte inferior. Aquí vamos a ver distintas pestañas de las hojas que estamos utilizando. En este caso, y como es normal, la primera hoja se llama hoja 1. Este nombre se puede cambiar. Yo puedo hacerle un clic aquí, un clic derecho en esta parte y vamos a la opción cambiar nombre. Le haces un clic derecho, el menú va a salir y le das a la opción cambiar nombre. Aquí por ejemplo le voy a poner enero. Supongamos que estamos trabajando con distintos datos en distintos meses del año. Vamos a agregar otra hoja a través de este botoncito. Clic derecho, cambiar nombre y le voy a poner febrero. Agrego otra hoja, clic derecho, cambiar nombre, marzo. Y vamos a agregar una última, clic derecho ahora, cambiar nombre, abril. Pero si te fijas, todas se ven iguales. Para diferenciarlas y que pueda de manera más visual identificar las hojas en las que estoy trabajando, podemos cambiarle el color. Me detengo, hago un clic izquierdo sobre la hoja que estoy modificando, ahora hago un clic derecho, vamos a color de pestaña y a esta por ejemplo le voy a colocar rojo. Selecciono febrero, clic derecho, color de pestaña, le voy a colocar naranja. Selecciono marzo, clic derecho, color de pestaña y le voy a colocar azul. Selecciono abril, clic derecho, color de pestaña y le voy a colocar morado. Y mira que se ve mucho mejor. Ahora tienes tus 4 hojas
identificadas por nombre y por color. Estas hojas se pueden mover del lugar. No es normal que trabajando con meses haga eso, pero voy a hacerlo para darles el ejemplo. Si por ejemplo quiero colocar abril al principio, simplemente mantengo con clic izquierdo, mantengo el clic izquierdo oprimido y voy a desplazar la celda. ¿Ven esa flechita negra que salió? Me indica en qué posición va a quedar la hoja. Suelto allí y abril va a quedar al principio. Supongamos que quiero desplazar enero, lo selecciono, mantengo el clic izquierdo oprimido y lo empiezo a mover hacia el lado que lo necesito. Aquí. ¿Ves? Y de esa forma podemos mover las hojas de un punto hacia otro. Otra cosa que puedes hacer es, supongamos que aquí has hecho una serie de cálculos, tienes unas tablas, tienes muchos datos aquí y tú quieres copiar eso. Mucha gente hace esto. Vamos a decir que tiene la información en esta hoja. Mucha gente viene y crea una nueva hoja, por ejemplo febrero, y hace esto. Selecciona, copia y pega. Y sí, la información se copia y se pega, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero si en caso tú tienes muchos datos, muchas cosas que has hecho en esta hoja, lo más eficiente sería duplicar esa información. Entonces, ¿qué haces? Seleccionas la hoja, le haces un clic derecho, vas a la opción mover o copiar y te va a salir esta pequeña ventanita. En esta ventanita, por ejemplo, estamos copiando abril. Voy a seleccionar abril porque puedo seleccionar cualquiera de las otras hojas también. Pero voy a seleccionar abril, le voy a dar crear una copia y mira esta opción. Si le digo mover al final, lo que va a hacer es que va a crear la copia y la va a ubicar en esta parte de aquí, al final de las hojas, en esta parte de la derecha, al lado de marzo. Si no selecciono esa opción, simplemente va a crear la copia a un lado. Ok, voy a dejarlo así, mover al final y le voy a dar en aceptar. Y fíjate que ahora tenemos una copia de abril, pero ubicada en la parte final. Y ves, mantiene la misma información. Es una copia idéntica a la hoja original. Aquí, por ejemplo, le puedo cambiar el nombre y le puedo poner mayo. Ok, ahora sí puedo ordenar esto. Vamos a dejar enero acá, vamos a dejar abril donde debería ir y ya tenemos una copia de abril y le pusimos como nombre mayo. También le puedo cambiar el color para que no sea el mismo. Por ejemplo, le puedo colocar este. Y ves, de esa manera podemos trabajar con las hojas de Excel, organizándolas de una forma muy sencilla, muy bonita, porque esto también nos permite visualmente saber en dónde estamos trabajando. A continuación vamos a ver cómo cambiar el estilo de las celdas en Excel. Pero primero debemos comprender cómo se organiza la información en Excel. Mira, estas letras que ves aquí, A, B, C, D, E, F, son las etiquetas de las columnas. Las columnas son verticales, ¿ok? Son todas esas cuadrículas verticales que se organizan verticalmente. Si nos seguimos desplazando hacia acá, van apareciendo más columnas infinitamente. Estas que ves aquí son las etiquetas de las filas. Las filas son horizontales. Estas son las filas. Todas estas celdas que se unen horizontalmente serían la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, 6, y si empezamos a desplazarnos hacia abajo, van apareciendo filas infinitamente. Entonces, una celda viene a ser la intersección entre una fila y una columna. Si te fijas, aquí se cruza varias líneas. Bueno, se forma este rectángulo, y si vemos acá, en esta parte de aquí, el cuadro de nombres, aparece una designación que dice D4. Esta sería la columna D, la fila 4. Si te detienes aquí, por ejemplo, sería la columna C, fila 6. Columna E, fila 6. Acá lo puedes ver. Si te detienes aquí, por ejemplo, sería la columna D, fila 9. Y se llama D9. Esto es importante entenderlo porque así tú vas a entender en qué posición te encuentras y en qué celda vas a realizar el cálculo que necesitas.
¿Ok? Una vez que ya comprendes eso, por ejemplo, aquí yo tengo estos datos, una serie de estudiantes con distintas edades, pero hay algo que pasa, esto está desordenado. Si te fijas, Luis, María, Sofía, Carmen no está en orden alfabético. ¿Qué pasa si yo quiero ordenar alfabéticamente una serie de datos dentro de mi tabla? Aquí, por ejemplo, voy a seleccionar todos estos datos. ¿Cómo lo hago? Mantengo oprimido el clic izquierdo, me ubico en la primera celda que voy a seleccionar y con clic izquierdo sostenido empiezo a desplazarme haciendo una selección. Una vez que lo tienes seleccionado, vamos a ir a la pestaña Inicio y vamos a buscar esta opción que dice Ordenar y Filtrar. Aquí, Ordenar y Filtrar. Oprimimos allí y vas a ver la opción Ordenar de la A a la Z y Ordenar de la Z a la A, y también Orden Personalizado. Normalmente nos va a servir esta de aquí y vamos a oprimir esta opción que dice Ordenar de la A a la Z. Y mira lo que sucede ahora con este espacio. ¿Ves? Automáticamente se actualiza la información, los datos se mueven y se ubican en orden alfabético. Te voy a mostrar ahora cómo le puedes dar estilo a las celdas. ¿Qué cosas puedes hacer con una celda? Simplemente con seleccionar las celdas le podemos cambiar aquí en la pestaña Inicio, en el grupo de herramientas Fuente, le podemos cambiar el tipo de letra. Por ejemplo, voy a seleccionar Boca Antigua. ¿Ves? Ahora todos esos textos están en ese tipo de letra. Le podemos cambiar el tamaño. Por ejemplo, podemos ponerla en tamaño 9, 10. En este caso yo tengo bastante ampliado esto para que puedas ver los números y las letras de una forma bastante amplia. Yo, por ejemplo, voy a poner tamaño 11. Si te fijas, no cabe estudiante, quedó como cortado. En ese caso, otra cosa que puedes hacer con la celda es desplazarla. Si te detienes aquí en medio, entre la columna A y la columna B, va a salir el cursor se va a transformar en esta flecha o en esta cruz que tiene una flecha hacia la izquierda y otra flecha hacia la derecha. Si te detienes aquí, mantienes oprimido el clic izquierdo y desplazas, vas a poder hacer más grande esa columna. Lo mismo puedes hacer con las filas. Si te detienes aquí, por ejemplo, y desplazas hacia abajo, se va a hacer más ancha. Otra cosa que puedes hacer es seleccionar los datos, venir acá donde dice Formato, autoajustar ancho de columna. Y lo que va a hacer la columna es que se va a ajustar al texto que está ahí escrito. En este caso al título, ¿no? A estudiante y a edad. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? Cambiar el color. Podemos cambiar el color de la letra. Si yo, por ejemplo, selecciono estudiante y vengo aquí, a esta opción de aquí, en la pestaña Inicio, puedo cambiar el color. Voy a ponerlo, por ejemplo, de color azul. Y edad lo voy a poner de color rojo, puede ser. Ok, algo interesante es que tú le puedes aplicar bordes a las celdas. ¿De qué manera? Simplemente seleccionas las celdas, vienes a este botoncito que está aquí, oprimes esta flechita que apunta hacia abajo y aquí le puedes aplicar todos los bordes. ¿Para qué sirve esto? Para que esas líneas que se ven tenues, que son simplemente líneas guías, se puedan ver de un color más negro y que cuando vayas a imprimir, si en caso es necesario, mira, por ejemplo, voy a darle vista previa, solamente, si lo notas, solamente sale la celda que tiene el borde aplicado, nada más sale, todo lo demás es invisible, porque estas líneas que ves aquí solamente son guías, no van a salir en la impresión a no ser que tú le apliques un borde como acabamos de hacer aquí, que yo le apliqué todos los bordes. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos cambiar el tamaño de la letra. Ya eso lo hicimos aquí, ¿verdad? Seleccionamos, cambiamos el tamaño. Como te había dicho anteriormente, le podemos cambiar el tamaño. Podemos hacerlo también a través de estos botones, aumentar o disminuir el tamaño. Podemos aplicarle negrita, cursiva, subrayado. Todo esto depende de nuestras necesidades. En este caso yo voy a dejar solamente los títulos en negrita. Podemos darle un color a la celda a través de este botón, color de relleno. Por ejemplo, le voy a aplicar este verde y a edad le voy a aplicar este celeste. ¿Ok? Y tú le puedes dar el estilo que tú desees
a tus tablas de manera que se vea más presentable. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos copiar el formato. ¿Cómo se hace eso? Si por ejemplo yo quiero añadir una nueva columna que se llame salario, solo por dar un ejemplo, esto lo puedo alinear a la izquierda, a la derecha, al centro, y puedo también alinearlo verticalmente. Igual puedo hacer lo mismo con todas las demás. Puedo seleccionar todo esto y alinearlo a la izquierda, o a la derecha, o al centro, y puedo alinearlo a la parte superior, al centro vertical o a la parte inferior. En este caso yo lo voy a dejar centrado horizontal y verticalmente. Centrado horizontal, centrado vertical. Muy bien. Yo quiero que salario se vea como estudiante, pero no quiero tener que ir acá, aplicarle el color, buscar el tipo de letra. Para evitarme todos esos pasos, simplemente lo que voy a hacer es detenerme aquí en estudiante, oprimo este botón, en la pestaña inicio está el grupo de herramientas portapapeles, oprimo este botoncito que se llama copiar formato, con la celda seleccionada. A esta celda le voy a copiar el formato y se lo voy a aplicar a salario. Así que oprimo esta celda, copiar formato. Ves que el cursor se transforma en una cruz y tiene como una especie de escobita, parece una escobita al lado derecho. Simplemente ahora oprimo la celda donde quiero que se copie ese formato, y al hacer eso mira lo que va a pasar. ¿Ves? Automáticamente salario se pone de color azul y con el fondo verde. Ya copió el formato. Lo mismo puedo hacer con todas las demás. Supongamos que aquí yo tengo 500, 600, 800, 650, 1000. Tengo estos datos. ¿Ok? Si te fijas, todo está alineado a la derecha. No hay borde, en esta parte no hay borde. Si venimos a la vista previa, fíjate, aquí no hay ningún borde aplicado. Pero yo quiero que estos números se vean como estos que están aquí. Así que lo que voy a hacer es, ya sea seleccionando una sola celda, puedo seleccionar una sola, o puedo seleccionarlas todas. Lo importante es que va a copiar este formato, boca antigua, tamaño 10 y el color negro. Ahora lo voy a copiar con el botoncito copiar formato y voy a seleccionar todas estas celdas que están aquí. Y mira lo que va a pasar. Cuando suelto el clic, porque tengo el clic izquierdo sostenido, lo voy a soltar, automáticamente lo va a centrar vertical y horizontalmente, le va a aplicar boca antigua, tamaño 10 y va a aplicar el borde. Y de esta manera yo puedo copiar fácilmente el formato de una celda a otra, sin tener que estar aplicándolo de una forma individual. Ahora sí, si venimos a la vista previa, ¿ves? Ahora sí sale todo lo que hemos aplicado, los bordes, los colores y todo lo demás. Y listo, de esta manera tenemos entonces el estilo aplicado. Igual yo puedo seleccionar un grupo de celdas y aplicarle un color específico, si deseo, ¿no? Para ir dándole otro tipo de vista a la información que estoy desplegando en las hojas. Y básicamente esto es lo que se puede hacer con el estilo, con las celdas, pues, para darles estilo. Y pues es importante tener eso bien claro. Recuerda lo que te mencioné, que si en caso la letra es muy grande, puedes ampliar las columnas, puedes ampliar las filas, incluso le puedes dar un ancho personalizado. De hecho, si estas columnas, por ejemplo, yo las quiero de un ancho personalizado, simplemente selecciono esta información, vengo aquí donde dice formato, ancho de columna, y aquí sí hay que jugar un poquito con los números. Voy a poner, por ejemplo, 2, 1, voy a poner 1. Si lo doy a aceptar, fíjate que es muy pequeño. La columna se hizo tan delgadita que ahora tiene 1. Entonces 1 es muy pequeño. Voy a darle un ancho de 5. A ver qué pasa. Está un poco mejor. Voy a darle un ancho de 10. Todavía no cabe estudiante. Voy a darle un ancho de 15. Ahora sí, si te fijas, ahora las tres columnas tienen exactamente el mismo ancho. Ok, si no te interesa esto, puedes hacer lo que te dije previamente, seleccionando esto, autoajustar ancho de columna, y lo que va a hacer Excel es que va a ajustar la columna en base a el título, al ancho del título, y quedaría de esta manera. Otra cosa que puedes hacer es copiar celdas y pegarlas en otra parte. Ok, por ejemplo, estas celdas yo las puedo copiar. Vamos a seleccionar toda esta columna, todo este grupo de datos.
los voy a copiar con este botoncito, ok, el botoncito de copiar. Y si te fijas, te das cuenta que estás copiando porque empieza esa animación, unas líneas punteadas a movilizarse a lo largo de los datos que has seleccionado. Ahora yo voy a detenerme aquí, por ejemplo, en la columna D, fila 1, y voy a tocar el botón pegar. Y lo que va a ocurrir es que se va a pegar. ¿Ok? Para evitar que esto siga ocurriendo, porque me permite seguir pegando, ¿ves? Puedo seguir pegando en varias partes. Simplemente oprimo la tecla ESC o Escape. En algunos teclados sale como ESC en toda la esquinita superior izquierda. Y listo. Y ves, de esta manera yo puedo, por ejemplo, aquí poner enero, febrero, marzo. Suponiendo que estoy haciendo una tabla de salarios mensuales o de ingresos mensuales de ese, vamos a poner aquí ahora estudiante, en vez de eso vamos a poner vendedor, por ejemplo. ¿Ves? Y esto sería lo que podemos ir haciendo para estructurar. Y como te decía previamente, puedes ir cambiando los colores para darle otro estilo. Y de esa forma vas estructurando tu tabla y vas dándole un estilo más bonito, más visual. Otra cosa que puedes hacer también es combinar las celdas. Y eso te permite también crear las tablas de una forma, organizar la forma de una forma diferente. Si por ejemplo yo voy a eliminar estos tres datos que están aquí, yo puedo combinar estas tres celdas. ¿Ok? Aquí por ejemplo, si vienes a la parte de alineación, en la pestaña inicio, la parte de alineación, puedes ubicar estos botones. Ves que aquí dice combinar celdas y combinar y centrar. Cualquiera de las dos opciones es válida. Si oprimes por ejemplo combinar y centrar, las tres celdas se van a mezclar, se van a unir en una sola celda. Ok, fíjate que ahora tenemos una sola celda grande y aquí por ejemplo podemos ingresar algún dato. ¿Qué pasa si yo ya no quiero que estén separadas? Tendría que eliminar el dato y oprimir acá donde dice separar celdas y automáticamente va a volver a estar como antes. Si te fijas, ahí perdió el formato, las líneas de los bordes se fueron, así que voy aquí a seleccionar cualquiera de estas otras celdas, copio el formato y se lo vuelvo a aplicar y ya automáticamente asumió el formato de las otras celdas. Y de esta manera puedes combinar las celdas. Eso puede ser útil cuando quieres, por ejemplo, hacer ciertas cosas. Puedes seleccionar todas estas celdas, combinarlas aquí, combinar y centrar, y ves que ahora puedes poner aquí, por ejemplo, puedes colocar un título. Normalmente cuando vas a escribir en la celda, puedes hacerlo haciendo doble clic directamente sobre ella. Ok, yo aquí he hecho doble clic directamente sobre ella, o puedes seleccionar la celda y venir aquí a la barra de fórmulas y aquí puedes escribir en la barra de fórmulas. ¿Ves? Y de esa manera puedes añadir información a la celda, ya sea haciendo doble clic sobre ella para escribir directamente en este espacio o yendo a la barra de fórmulas. ¿Ves? De esta manera tú puedes ir estructurando tu tabla y creando tablas personalizadas con distintos estilos. A continuación vamos a ver el formato de las celdas. Esto es muy importante entenderlo porque las celdas pueden tener distintos formatos. Si vamos a esta parte de aquí, a la pestaña inicio, vamos a ver aquí en esta área donde dice número, el grupo de herramientas número, vamos a ver que dice general, número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción, científica y un poquito más abajo texto. Estos son los distintos formatos que pueden tener los datos en cada una de las celdas de Excel. Aquí por ejemplo tenemos texto. En este caso yo apliqué a estas celdas el formato de texto. Ok, simplemente las seleccionas, vienes acá a la pestaña inicio, aquí, y buscas acá en esta parte texto y lo oprimes allí. Y todas estas celdas van a ser reconocidas por Excel como texto.
en esta parte, por ejemplo, monedas, si te fijas, están con el formato general. General indica que puede ser cualquier tipo de dato el que estás colocando en ese espacio. Realmente no tiene un formato específico, como dice aquí. Pero si yo quiero que se vea con el símbolo de moneda, debo seleccionar estos números, estas celdas, vengo acá y le aplico moneda. Ahora, observa algo, está aplicando el símbolo de dólar, pero esta no es la moneda como nosotros la utilizamos aquí en Panamá. En Panamá utilizamos el símbolo de B o de Balboa. En ese caso, si no aparece aquí en esta parte, como ves aquí no aparece, tendríamos que ir aquí, hacer un clic aquí en este botoncito, ir aquí donde dice más formatos de contabilidad, y aquí en esta pequeña ventana que sale, ves la opción moneda. Ok, aquí te puede salir todas las monedas del mundo prácticamente, están aquí. Aquí tendríamos que buscar en la lista, ir revisando y revisando hasta que podamos encontrar español de Panamá. Si te fijas, aquí está el símbolo de la B. Aquí lo podemos ver, simplemente lo seleccionas y le das al botoncito aceptar. Y ahora ese símbolo se va a cambiar por una B que significa Balboa o dólar, que es la moneda pues local que nosotros utilizamos. En cuanto a las fechas, aquí por ejemplo vamos a seleccionar estas tres celdas y vamos a seleccionar fecha corta. Ahora cuando yo escriba, por ejemplo, hoy estamos a 21 del 3 del 25 y oprimo la tecla Enter, va a tomar este formato. Si pongo 22 del 3 del 25 también, y si pongo por ejemplo 30 del 4 del 25, este sería el formato que tomaría. Esto yo lo puedo modificar. Si selecciono por ejemplo estas celdas y vengo acá a fecha, aquí a la opción fecha, oprimo este botoncito y me voy donde dice más formatos de número, nuevamente sale esta ventanita. Esta ventana básicamente es la ventana de formato de celda, es donde vamos a poder modificar la manera como se ve la información en la celda. Aquí por ejemplo yo puedo seleccionar que en vez de que se vea con un slash, puedo decir que quiero que se vea con un guión. Puedo seleccionar esta opción. Ahora todas se van a ver con un guión, solamente que año lo redujo a 25 y le quitó el 20. Aquí por ejemplo puedo seleccionar más formatos de número. Incluso puedo seleccionar esta. Voy a colocar una fecha completa. ¿Ves? Voy a colocar la fecha totalmente completa. Oprimiendo este botoncito también llegamos allí. Este botoncito que está aquí en toda la esquinita, este pequeñito, si lo oprimimos también llegamos a esta ventanita. Podemos hacerlo desde acá o podemos oprimir este botoncito directamente. Ok, primero que nada selecciona las celdas, oprime este botoncito y ven aquí a la opción que te gusta, ¿no? Y le das en aceptar. Y ves, de esta manera se vería. En cuanto a los números, simplemente podemos colocar 40, por ejemplo, 52, 15, y aquí simplemente seleccionamos y buscamos la opción número. Fíjate en algo, aquí le está aplicando 2 decimales a los números. Eso yo lo puedo modificar con estos dos botones. Con este botón, ¿ves? Aumento los decimales, y con este otro botón disminuyo los decimales. Si yo quiero 3 decimales, tendría que seleccionar las celdas y oprimir este botón para aumentar otro. Si quiero otro, un cuarto decimal, tendría que volverlo a oprimir. Pero si solamente quiero un decimal, voy tocando hasta que solamente queda un decimal. Recuerda que los decimales son los números que aparecen después del punto. Voy a dejarlo con 2. Pero si no quiero ninguno, simplemente voy hasta que se desaparece y ya ninguno tiene decimal. ¿Okay? Para que se vean como números normales, no números con decimales. Aquí en porcentaje voy por ejemplo a seleccionar estas 3 celdas, voy a seleccionar porcentaje y cuando escriba por ejemplo 5 me va a salir 5%. Claro, aquí tiene 2 decimales, yo también puedo quitárselo si quiero. Aquí puedo poner 10, 2. ¿Ves? Y con los decimales, con este botón le puedo disminuir los decimales hasta que ya no quede ninguno. Básicamente estos son los formatos de celdas que más vamos a estar utilizando mientras estamos trabajando con Excel. Aquí hay una buena cantidad de ellos.
En algunas ocasiones puede que utilice fracciones, especialmente cuando estás trabajando con fórmulas. ¿Ves? Y es muy importante esto porque de esta manera pues sabemos con qué datos estamos trabajando y no tenemos simplemente un número así. Si en toda una tabla estamos trabajando simplemente con números así, pero estás trabajando con dinero, hablando de dinero, lo ideal sería que se vea con este símbolo. Si es con fechas, pues de esta manera. Si es texto, pues que se vea como texto. Entonces sí es importante identificar, ir seleccionando y designar qué tipo de dato está en esa celda para que tengamos un control más preciso sobre la información. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con las operaciones básicas que podemos realizar en Excel. Vamos a ver todas estas: suma, resta, multiplicación, división, promedio, mínimo y máximo. Para escribir una fórmula en Excel, debes recordar o debes grabarte esto en la mente porque es básico y es lo más fundamental. Todas las fórmulas inician con un símbolo de igual. Cada vez que vas a escribir una fórmula, cualquiera que sea, debes seleccionar en qué celda vas a escribir esa fórmula, en qué celda quieres que Excel realice el cálculo. Yo en este caso lo voy a realizar aquí en la parte de abajo de cada una de estas columnas, ¿okay? Para que puedas ver los resultados. Aquí por ejemplo voy a escribir el símbolo de igual y voy a escribir suma. Si te fijas, pasa algo interesante. Cuando escribes suma o cuando escribo la fórmula, aparece automáticamente un pequeño recuadro con algunas fórmulas sugerentes que tienen que ver con la sintaxis de esto que acabo de escribir, ¿no? Entonces escribo suma, vamos a hacerlo nuevamente. Esto pasa cada vez que escribes una fórmula. Suma, te sale la serie de fórmulas disponibles por si acaso quieres seleccionar alguna de las otras. Y eso es, digamos, como un autocompletado, se llama eso. Una vez que escribes esto, te recomiendo siempre oprimir la tecla de tabulación, que es la tecla que está por lo general arriba de la tecla de mayúscula. Y Excel va a hacer lo siguiente, va a agregar un paréntesis, va a abrir un paréntesis. Ahora te está pidiendo o está esperando que tú selecciones el rango de celdas que vas a sumar. En este caso yo voy a sumar esta celda, 250 con 300. Voy a pararme aquí, voy a mantener clic izquierdo oprimido y voy a arrastrar. Y ya tengo el rango de celdas que voy a sumar seleccionado. Ahora tengo que cerrar el paréntesis. ¿Ok? Y de esta forma queda la fórmula. Igual, suma, que es el procedimiento que vas a realizar, y el rango de celda que vas a sumar. En este caso voy a sumar la celda A2, que es 250. Ves que Excel automáticamente agrega dos puntitos indicando que está creando un rango entre A2 y A3. Columna A, fila 2, va a ser sumada con la columna A, fila 3, que sería 300. Una vez que ya tienes esto listo, simplemente oprimes la tecla Enter y Excel realiza la suma. Si haces clic encima de esta celda vas a poder ver la fórmula que escribiste. Y si vuelves a tocar aquí, que si haces clic aquí y vuelves a tocar acá, puedes ver la fórmula completa, haciendo un clic sobre la celda nuevamente. De esta manera se hace una suma. Pero supongamos, de una forma hipotética, que tú quieres sumar números que están en distintos puntos, que no están en un rango contiguo. Por ejemplo, aquí estos dos están uno detrás de otro, ¿verdad? Están ahí contiguos. Pero si yo quiero sumar este y este, ¿cómo le hago? Bueno, vamos a escribir igual, suma, tecla de tabulación, seleccionamos el primero y ahora voy a oprimir la tecla control o CTRL. Es la tecla que me permite hacer una selección no contigua, o sea, números que no están uno al lado del otro. Así que manténgalo oprimida la tecla control y ahora voy a hacer un clic en esta celda y en esta otra celda. Cierro paréntesis y fíjate lo que hizo Excel. Me está sumando la celda A2, aquí tenemos 250, C2, ¿ves? Aquí está C2 y E2. ¿Ves? Está sumando estas tres celdas que no son contiguas, están en la misma fila pero no son contiguas. Está una aquí, hay otro dato acá, saltó a la siguiente y saltamos a la siguiente. Ahora cambió algo, ya no colocó dos puntos porque no es un rango contiguo, sino que ahora colocó una coma para separar las distintas celdas que estamos sumando. Una vez tengo esto así, simplemente oprimo la tecla Enter
y ahí está la suma. Incluso yo puedo sumar datos que no están en la misma fila ni en la misma columna. Por ejemplo, igual suma, tecla de tabulación, oprimo la primera celda que necesito sumar. Ahora voy a elegir esta, por ejemplo, oprimo la tecla control, acuérdate, oprimes el primer dato, la primera celda, tecla control, oprimes la siguiente, la mantienes oprimida si vas a seleccionar otro, oprimo la siguiente, mira, todavía la estoy manteniendo oprimida, la tecla control, y ahora voy a seleccionar este de acá, cierro paréntesis, y fíjate que está A2, B3, D3 y F2, y ahora oprimo la tecla Enter, y ahí tenemos ya la suma realizada. A continuación vamos a realizar la operación de resta. La resta es una operación diferente porque no tiene una fórmula como tal. Si yo escribo, por ejemplo, suma, ¿ves? Automáticamente sale la fórmula suma. Pero si escribo resta, no hay fórmula de resta. Entonces, en este caso, lo que tenemos que indicarle a Excel es cuál es el minuendo y qué le vamos a sustraer. ¿Cuáles son los sustraendo? En este caso, por ejemplo, voy a restarle a 500 142. Así que escribo igual. Recuerda que la fórmula siempre debe iniciar por un símbolo de igual. Y voy a seleccionar la celda 500, que va a ser el minuendo. Ahora escribo un símbolo de menos. Y selecciono la celda que le voy a sustraer, que sería esta de aquí. De manera que a B2, que es 500, le voy a sustraer B3, que es 142. ¿Ok? Ahora oprimimos la tecla Enter y allí tenemos el resultado. B2 menos B3. Esa sería la forma más simple de realizar una resta, ¿verdad? Si yo quiero realizar una resta a un número que no está en la misma columna, ni siquiera al lado de el minuendo, puedo hacer lo siguiente. Igual B2 menos, y puedo seleccionar cualquier celda, por ejemplo esta, menos E2. Igual va a realizar la resta. Otra cosa que puedes hacer es igual B2, seguimos utilizándolo como minuendo, y le vamos a sustraer la suma de varios números. Mira lo que vamos a hacer. Ahora voy a escribir así: B2 menos suma, oprimo la tecla de tabulación, se abre paréntesis y voy a seleccionar todos estos que están aquí. El 5, el 40, el 98 y el 25 se van a sumar, ¿ok? Y se van a restar a B2. Vamos a seleccionar el rango, cierro paréntesis, fíjate, a B2 igual B2, o sea 500, aquí está B2, le vamos a restar la suma de C2 hasta F2, o sea todo este rango que está marcado con un borde rojo. Una vez que está así, vamos a oprimir la tecla Enter y ahí tienes la resta. Fíjate que se le está restando una suma a la tecla B2. Esa combinación se puede hacer sin ningún problema. De hecho, vamos a hacer otro ejemplo. Igual B2, ahora le voy a restar la suma, pero de números intercalados, de números que no están contiguos. Por ejemplo, con la tecla control oprimida voy a seleccionar esta celda, esta otra y esta otra. Fíjate que ahora la diferencia es muy parecida a lo que ocurría con la suma. En lugar de utilizar dos puntos para indicar que hay un rango contiguo, ahora está utilizando una coma para indicar que hay un rango de celdas que no están contiguas. Si oprimo la tecla Enter, ahí tenemos la resta. En este punto vamos a dejarlo de la forma normal. Esta menos esta, B2 menos B3, y ahí tenemos el resultado. Esto sería la operación de resta. Continuamos con la división. La división se basa en este operador, que es una barra en diagonal. Vamos a escribir igual y vamos a dividir la celda D2, que sería 40, entre la celda D3, que sería 2. Y aquí nos da el resultado, que es 20. Esta es la forma más simple, ¿verdad? Dividir un número entre otro. Vamos a hacerlo un poquito más complejo. Vamos a agarrar, por ejemplo, todos estos números, igual, suma de todo este rango, ¿ves? Cerramos paréntesis, ahora escribo slash, voy a dividir toda esta suma, la suma de todos estos números la voy a dividir, voy a inventar un número, por ejemplo, entre 5, y vamos a ver qué da. Ahí está el resultado. Quiere decir que la suma de todos estos números
entre 5 da a 184. Ahora yo elegí poner 5, pero si quiero puedo quitar ese 5 y puedo elegir una celda. Por ejemplo, puedo elegir esta celda de aquí, la celda 35, por ejemplo, F3. Primo Enter y ahí está el resultado. Sería la suma de todos estos dividido entre estos, entre esta celda, da como resultado F3. Ok, 126 entre F3. Esto es muy importante tenerlo presente porque depende de lo que estemos haciendo, ¿verdad? En este caso estamos dividiendo un rango entre el dato que está en una celda. Lógicamente, si ese dato cambia, por ejemplo, si yo cambio el valor de F3 y le pongo en vez de 35, 25, lógicamente el valor va a cambiar. Y esta fórmula aquí también cambió porque estaba usando también la celda F3. Al cambiar el valor, automáticamente los resultados de la fórmula donde se esté utilizando esa celda van a cambiar. Pero la forma más sencilla de realizar esta división es simplemente seleccionando el primer número, escribiendo un slash y seleccionando el siguiente. Esto lo podemos aplicar también con una resta, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos 500 con control oprimido, selecciono esto, perdón, voy a escribir el signo de menos, aquí está la celda A2 y este resultado lo ideal sería ponerlo entre paréntesis. Todas esas operaciones que ustedes realicen entre celdas sería bueno colocarlas entre paréntesis porque de esa manera Excel comprende mejor lo que estamos haciendo. Ahora, esta resta la vamos a dividir entre esta celda, por ejemplo. Ok, y le damos a Enter y ahí tenemos el resultado. ¿Lo ves? B2 se divide entre A2, se resta a A2 y lo dividimos entre D2. Esto hay muchas combinaciones que podemos hacer. Lo importante es que comprendas el método, ¿no? Que al final lo importante es que apliques el uso del operador en un determinado punto en el que necesitas dividir. Así que ya sabes, el operador de división es esta barra inclinada. Continuamos con la multiplicación. Ok, recuerda que el operador de la multiplicación es el asterisco. Aquí, por ejemplo, vamos nuevamente a escribir igual y voy a multiplicar 5 por 4. Entonces selecciono la celda C2, que sería el 5, escribo un asterisco y selecciono la celda 4. De esta manera oprimo la tecla Enter y ahí está, 5 por 4, 20. Podemos hacer lo mismo que en el caso de la suma, que en el caso de la resta. Podemos multiplicar números que no están en las mismas celdas o cuyas celdas no están una al lado de la otra. Por ejemplo, si quiero multiplicar 5 por 2, ok, vamos a escribir nuevamente la fórmula, igual, 5, asterisco, selecciono D3, que sería la celda esta, y aquí lo tenemos, 5 por 2, 10. Ahora está multiplicando esta celda por esta celda. Ahora vamos a multiplicar varias celdas, no solamente dos, podemos hacer multiplicaciones de varias celdas. Vamos a borrar esto y escribimos igual nuevamente. Ahora vamos a multiplicar esta por esta celda, por D3, C2 por D3 por ejemplo esta de acá, que sería F2. Simplemente oprimimos Enter y ahí tenemos el resultado. De manera que podemos multiplicar celdas que no están contiguas, que no están una al lado de la otra. Si te fijas, esta está aquí, esta está acá y la otra está por acá, ¿sí? C2, D3 y F2. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos incluso multiplicar una suma. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar este número por la suma de estos números que están aquí arriba. Selecciono el rango, ¿ves? Y aquí oprimo la tecla Enter. Ahí está. Estamos multiplicando 5 por la suma de estos tres números. Esta sería la fórmula. C2, ok, que sería el 5 por la suma de D2 hasta F2. Incluso podemos restar también. Vamos a ver, por ejemplo. Entonces, esto ya se llama, es lo que se puede llamar una combinación de fórmulas simples, de fórmulas básicas. Aquí podemos hacer esto. Multiplicamos esta fórmula, esta celda, sería C3 por, vamos a hacer esto con un paréntesis, esta celda menos esta celda. Cerramos paréntesis y ahí tenemos el resultado.
Entonces se está multiplicando en este caso C3, que sería 4, por la resta de la columna D2, la celda D2, menos la celda F3. Y aquí nos da el resultado. Con esto lo que te quiero decir es que siempre puede haber combinaciones de distintas cosas. Mira cómo hemos combinado en la suma, en la resta y en la multiplicación las distintas operaciones. Simplemente utilizando paréntesis podemos mezclar las operaciones y vamos a obtener resultados dependiendo, claro, de nuestras necesidades. Esto sería entonces la forma de realizar multiplicaciones. Continuamos ahora con el promedio. El promedio también es llamado media aritmética y es una medida estadística que se obtiene sumando un conjunto de valores y dividiendo el resultado entre la cantidad de valores sumados. En este caso tenemos dos valores que son 98 y 85. Como sabes, son dos valores. Entonces lo que hacemos es escribir igual, escribimos promedio, oprimimos la tecla de tabulación y seleccionamos el rango, que sería estos dos. Si ves, el rango es desde la celda E2 hasta la celda E3. Vamos a cerrar paréntesis y oprimimos la tecla Enter. Y 91.50 sería el promedio de estos dos números. Esto lo podemos hacer también con números horizontales. Por ejemplo, tenemos igual, promedio. Si tenemos este rango de números, por ejemplo, cierro paréntesis y ahí tendríamos el promedio o la media aritmética. También podemos hacerlo igual que suma, igual que la resta, igual que la multiplicación y la división con números o celdas que no son contiguas. Igual, promedio, y podemos seleccionar esta con la tecla control oprimida, esta y esta. Mira que están con un dato de por medio, así que cerramos paréntesis y si te fijas pasa lo mismo que en la suma. Cada vez que seleccionamos datos que no son contiguos, Excel aplica una coma en lugar de utilizar dos puntos, indicando que esas celdas no son contiguas. Ahora le damos a la tecla Enter y aquí tenemos el promedio. Bien, vamos a continuar ahora con la fórmula de mínimo. Recuerda siempre, lo primero que haces es colocar el signo de igual y esta fórmula que se llama mínimo, lo que hace es buscar o seleccionar en un rango de celdas que tú seleccionas, te va a indicar cuál es el número más pequeño de todo ese rango. En este caso yo voy a seleccionar todas estas celdas y aquí vamos a escribirla bien, oprimimos la tecla tabulación, seleccionamos el rango y luego cerramos paréntesis y oprimimos Enter. Si tú haces un recorrido visual por todas estas celdas te vas a dar cuenta que la más pequeña es el número 3. Si por ejemplo cambiáramos esta celda de aquí y le pusiéramos el número 1, automáticamente la fórmula se va a actualizar y va a indicar que el número más pequeño de todo este rango de celdas es el número 1. Por otro lado, la fórmula de máximo lo que hace es todo lo contrario. Nuevamente seleccionamos el rango, cerramos paréntesis y me va a indicar cuál es el número más grande de todo el rango. Si te fijas, de todos los que están aquí, el más grande es 456. Si por ejemplo este 40 lo cambiamos a 500, ahora me va a indicar que el número más grande es 500. Básicamente esa es la función de esas dos fórmulas, indicarme en un rango cuál es el número menor y cuál es el número mayor. A continuación vamos a aplicar el uso de fórmulas un poquito más avanzadas. En este caso vamos a utilizar las fórmulas sumar sí, contar sí y sí. Las tres son fórmulas condicionales. Eso significa que se debe cumplir una condición para que Excel ejecute el cálculo que le vas a indicar. Aquí tenemos por ejemplo una tabla sencilla en la que tenemos una lista, ¿verdad?, de 3 vendedores, Pedro, Manuel y Miguel, y cada uno de ellos ha realizado ventas por estos montos en determinados momentos, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es indicarle a través de una fórmula a Excel que calcule cuánto es la suma de las ventas de cada uno de los vendedores, y para ello vamos a hacerlo utilizando la fórmula sumar sí. Solo queremos que Excel sume las ventas de cada uno de ellos en forma individual. En esta celda las ventas de Miguel, en esta celda las ventas de Pedro
y en esta celda las ventas de Manuel. Para no hacer eso manualmente, digamos, yo pudiera escribir aquí igual suma y ponerme a seleccionar esta celda y esta otra, y si cierro paréntesis me va a dar el resultado, pero no es eso lo que yo necesito. Yo quiero que simplemente Excel investigue, evalúe las ventas de Miguel y me haga el cálculo automáticamente sin yo tener que estar haciendo eso. Entonces vamos a hacerlo así, igual suma, vamos a escribir así, sumar sí, oprimimos la tecla de tabulación y aquí me está pidiendo un rango. Ok, fíjate aquí en la parte de abajito, dice hay un rango que me está pidiendo. Vamos a seleccionar este rango, me pide un criterio, así que vamos a abrir comillas dobles y entre las comillas vamos a escribir Miguel. Luego, después de las comillas, vamos a colocar una coma. Si te fijas aquí en la parte de abajo te aparece una guía para que sepas en qué punto debes colocar esa coma. Y ahora vamos a seleccionar el rango de la suma. ¿Ves? Aquí dice rango de suma. Cerramos paréntesis y oprimimos la tecla Enter. Y aquí tenemos el resultado. ¿Qué está haciendo esta fórmula? Está sumando si entre A2, en el rango A2, A8, que sería este de aquí, estas son las celdas de la columna A, de la 2 hasta la 8, me está diciendo, si en este rango aparece Miguel, entonces realiza la suma de las celdas que están en el rango B2 a la B8. ¿Ok? Si aparece el nombre Miguel en una de estas celdas, entonces Excel la va a considerar y la va a sumar, y la va a hacer parte de este rango. De esta manera, Excel solamente está sumando esta celda y esta celda, que son las dos celdas en las que aparece el nombre Miguel. Vamos a repetir el procedimiento, pero ahora con Pedro. Escribimos igual, sumar sí, tecla de tabulación, seleccionamos el primer rango, coma, comilla doble, aquí vamos a escribir Pedro, porque ahora vamos a hacer el filtrado. Este es un término, esta es la condición, este es el filtro en realidad, el criterio. Vamos ahora a escribir coma nuevamente y seleccionamos el rango de la suma. Ok, cerramos paréntesis y oprimimos Enter. Ahora la suma que se está realizando es de las ventas de Pedro, sería 200 más 600 más 500. Y eso da como resultado 1300. Vamos a continuar ahora con Manuel. Mismo procedimiento, igual sumar.sí, tecla de tabulación, seleccionamos el primer rango, coma, comillas dobles, escribimos ahora Manuel. Después de la comilla, nuevamente coma, ahora seleccionamos el rango de la suma, cerramos paréntesis y oprimimos la tecla Enter. Y aquí tenemos entonces los tres resultados. ¿Qué está haciendo Excel? Solamente está sumando las celdas que contienen los nombres de ellos tres. Si por ejemplo yo le cambio a Manuel y ahora no son 235, fíjense que el resultado de Manuel es 415. Si yo cambio esto por ejemplo a 240, por dar un ejemplo, 240, miren lo que va a pasar. ¿Ven? Ahora sumo 420 porque subió 5. El número este le cambié de 235 a 240. Y está solamente sumando lo que he modificado. Si yo por ejemplo modifico a Pedro y digo que en vez de 500 vendió 550, fíjense que ahora este número de aquí, el resultado de aquí, es el que va a cambiar. ¿Por qué? Porque le añadí 50 más. Y de esa manera Excel está haciendo un filtro en base a los criterios que le he dado a través de la fórmula sumar sí. Ok, rango, donde está el nombre, aquí está el criterio que utilicé y aquí está el rango donde se va a ejecutar la suma. Esta sería la fórmula sumar sí. Ahora supongamos que yo quiero saber cuántas ventas hizo cada uno de ellos. Ya tenemos el monto total, ¿ok? Ya tenemos la suma de las ventas que hizo cada uno. Pero supongamos que yo quiero saber cuántas hizo, cuántas ventas fueron. O sea, en cuántas ventas tuvo que realizar Miguel para llegar a $1150. En ese caso vamos a utilizar la fórmula contar sí. Ahora escribimos igual contar.sí, tecla de tabulación, y aquí me pide un rango. ¿Ok?
¿ok? Este rango lo vamos a seleccionar aquí, donde están los nombres de ellos, y le vamos a decir cuál es el criterio. El criterio es el nombre de ellos nuevamente. Escribimos comilla doble y aquí, por ejemplo, escribo Miguel. Lo que escribo aquí tiene que coincidir perfectamente con lo que está acá, ¿ok? Si, por ejemplo, yo pongo Miguel con M minúscula y acá está con M mayúscula, no lo va a detectar y no va a realizar la operación correctamente. Aquí cierro paréntesis y oprimo Enter. Y me está diciendo que Miguel aparece 2 veces en este rango, porque aquí se va registrando cuántas veces el vendedor realizó una venta y acá el monto, ¿verdad? Entonces aquí me dice que Miguel aparece 1, 2 veces y aquí me está contabilizando eso. Vamos a repetir, pero ahora con Pedro. Igual contar, punto sí. Vamos a contar si en este rango, coma, comilla doble, aparece el nombre Pedro. Aquí cerramos paréntesis y oprimimos la tecla Enter. Y me está diciendo que en este caso Pedro aparece 3 veces. Y es cierto, Pedro aparece 3 veces. Tenemos 1, 2, 3 veces. Así que Pedro realizó 3 ventas. Ahora vamos con Manuel. Igual, contar, sí. Y aquí vamos a seleccionar nuevamente el rango, coma, comilla doble. Nos paramos entre las comillas y escribimos Manuel. Hago un clic al final, cierro paréntesis y oprimo la tecla Enter. Y me dice que también Manuel realizó 2 ventas. Vamos a decir cierto, aquí está Manuel y aquí está Manuel. Fueron 2 ventas las que hizo Manuel. Y de esta manera vamos a saber cuántas ventas hizo aquel vendedor. Esto aplica para cualquier tipo de situación en la que necesitamos saber cuántas veces aparece un determinado carácter en una tabla. Y esto va a ser muy útil porque de esa forma no tenemos que estar contándolo manualmente, sino que Excel lo va a contar por nosotros. Esta es la forma condicional o la fórmula condicional contar sí. A continuación vamos a utilizar la fórmula sí para evaluar si el total de las ventas de cada uno de los vendedores es bueno o malo dependiendo de un criterio. Entonces vamos a escribir así, igual sí, tecla tabulación, seleccionamos este número que es la suma total de las ventas que realizó en este caso Miguel y vamos a decirle a Excel de esta manera. Con este símbolo estamos indicando que si el valor C2, en este caso 1150, es mayor o igual a 500, escribimos coma, vamos a decir si es verdadero, aquí va a salir la palabra bueno. Hago un clic acá después de la comilla, escribo coma y si el valor es falso, miren que aquí me está indicando, va a salir la palabra malo. Hago un clic al final, cierro paréntesis. Esta sería la forma. Si C2, el valor que se encuentra aquí en esta celda, C2, es mayor o igual a 500, entonces va a ser bueno. Si no es así, si no se cumple esta condición, entonces va a salir la palabra malo. Oprimimos Enter y como vemos va a salir bueno. ¿Por qué? Porque 1150 es mayor a 500. Repetimos. Igual, a ver, déjenme hacer algo aquí. Vamos a copiar el formato para que se vea igual. Vamos a poner igual sí, tecla de tabulación. Ahora seleccionamos este valor que es el número de ventas totales de Pedro y hacemos lo mismo, mayor o igual a 500. Si es correcto, si ese criterio se cumple, va a salir bueno, coma, si no se cumple este criterio, abrimos comilla nuevamente, va a salir la palabra malo. Cierro paréntesis al final y oprimo Enter y aquí está el total. La clasificación es buena porque el total es de 1350. Ahora vamos con Manuel. Igual, vamos con Manuel, vamos a copiar el formato. Vamos a igual, sí, tecla de tabulación, seleccionamos el valor total de ventas de Manuel y oprimimos
mayor o igual a 500, coma, comillas dobles, bueno, y si no se cumple esta condición, comillas dobles, malo. Al final cerramos paréntesis y oprimimos la tecla Enter. Y como vemos en el caso de Manuel, sí sale malo porque 420 es un valor mucho menor a 500, que es lo que indica la fórmula. Si esta condición no se cumple, va a salir la palabra malo. Y de esta manera, como han visto, podemos utilizar fórmulas condicionales para clasificar datos dentro de una tabla y poder hacer cálculos mucho más rápidos. Quizás en un principio puede parecer un poco complejo, pero estoy seguro que con un poco de práctica cada uno de ustedes va a dominar estas fórmulas que son un poco más avanzadas y que no se utilizan con tanta frecuencia, pero que estoy seguro que si aprenden a utilizarlas le van a sacar mucho provecho cuando estén haciendo algún tipo de evaluación de datos, de estadísticos o de alguna información que ustedes necesiten clasificar. Vamos a jugar un poquito ahora con los porcentajes. En Excel, una de las funciones que más vamos a utilizar en algún momento es el tema de calcular distintos porcentajes. Miren, en este ejemplo tenemos una cierta cantidad de dinero y queremos calcular algunos porcentajes. Por ejemplo, voy a poner un 15, voy a poner 20, vamos a poner aquí un 45 y por acá vamos a poner quizás un 63%. Ahora, quiero que observes algo. Cuando escribes el porcentaje, por lo general va a salir con estos decimales extra. Entonces, depende de ti y del cálculo que estés realizando si quieres dejar esos decimales o si quieres quitarlos. Si lo quieres quitar, simplemente aquí, con este botoncito que está en la pestaña Inicio, con este botoncito puedes ir disminuyendo los decimales hasta que solamente quede el número entero. Pero si igual los necesitas, entonces los dejas allí. Ahí no hay ningún problema. En este caso, como son números enteros, prácticamente vamos a quitarle los decimales. Ahora vamos a calcular el 15% de 1300, el 20% de 1485, el 45% de 650 y el 63% de 780. ¿Cómo hacemos eso? Primero, necesitamos saber cómo maneja Excel los porcentajes. Entonces, por lo menos en este caso, voy a escribir aquí, solo como ejemplo, 5%. Fíjense que Excel, como les mencionaba anteriormente, le pone decimales. En algunas ocasiones te va a tirar quizás, vamos a ver si lo hace aquí, no es el caso. Vamos a poner esto en general. En algunas ocasiones Excel te va a hacer lo siguiente. Vamos a poner un 5, vamos a cambiarlo a porcentaje y Excel va a hacer esto. Por ejemplo, escribiste 5% y Excel te va a colocar dos números adicionales, antes y después del punto. Entonces esto es porque Excel internamente multiplica el número por 100 y eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que el porcentaje se vea de esta manera. ¿Cómo hago eso? Hay un pequeño truco para evitar que Excel multiplique el número por 100. Entonces vamos a escribir el número, por ejemplo. Vamos a decir que este es el porcentaje. Vamos a ver si acá lo hace. Vamos a poner así. Le ponemos porcentaje, ahí está, fíjense que está haciendo esa multiplicación. Así que vamos a poner acá por ejemplo 8 y acá por ejemplo 10. Todos estos son porcentajes, ¿verdad? Pero Excel los está multiplicando por 100. Entonces, para evitar que esto ocurra, yo selecciono esas celdas donde están los porcentajes y vengo aquí a la opción de el formato de celda. Entonces, en esta parte de aquí vamos a ir a la opción que dice personalizada, aquí en esta partecita personalizada, y aquí vamos a buscar este porcentaje, este que está aquí, ¿ok? O vamos a buscar preferiblemente uno que no tenga por ciento. Hay un 0 por lo general, este que está aquí yo lo tengo modificado ya. Normalmente te va a aparecer aquí un porcentaje, pero aquí pues en este caso no aparece. Vamos a tener que ir a personalizada. Normalmente te va a aparecer este porcentaje, pero sin este pequeño slash invertido, este barra diagonal invertida. Lo que necesitamos, te va a aparecer así, normalmente te va a aparecer un 0 y un por ciento. ¿Cuál es el truco? Que en medio de este 0 y de este símbolo de porcentaje tú vas a colocar una barra invertida, una barra diagonal invertida. Ese símbolo está en el teclado, tienes que buscarlo
y la colocas así. Y fíjate cómo en la muestra ya te está indicando, fíjense cómo cambia. Está 500 aquí, ahí lo pueden ver, está 500, y cuando pones la barra invertida desaparecen los 2 ceros. Entonces eso es lo que queremos. Una vez que le das en aceptar, automáticamente se quitan los ceros y solamente queda el número de porcentaje exacto que tú escribiste. Entonces esto es muy importante entenderlo para que no nos pase eso y salgan esos números de porcentaje con ceros adicionales. Ahora sí vamos a realizar el cálculo. En este caso necesitamos saber solamente el número, así que vamos a cambiar esto a número. Estas celdas deben estar en número, porque solo queremos averiguar cuánto, o más bien vamos a ponerlo en moneda, porque estamos hablando de moneda, por cierto. Vamos a ponerlo en moneda. Y recuerden siempre aquí, en esta parte también, seleccionar la moneda de Panamá. Ahí tenemos que buscar la moneda de Panamá, que está por acá abajo. Pero me parece que está aquí más arriba. Aquí está Paraguay. Por aquí está Panamá. A ver si lo encontramos por aquí. Está más arriba. Lamentablemente esto no está en orden alfabético. No sé por qué. No está en ese orden. Pero por aquí está la moneda de Panamá. Aquí la tenemos. Español de Panamá. Así que todos estos celdas nos van a mostrar la moneda panameña. Si no queremos hacer eso, pueden hacer también lo que les mencioné. Si yo tengo, por ejemplo, 25 y me aparece con este tipo de símbolo, que es el de peso mexicano en mi caso, porque es el idioma que estoy usando en mi computadora, puedo seleccionar el número, venir aquí a la escobita, aquí en la pestaña inicio, en el grupo portapapeles, y le aplico ese estilo, ese formato a los números. Puedo hacer lo mismo con lo demás. Copio y le aplico eso a todas las celdas. Y todas estas celdas ahora van a tener ese formato. Yo lo voy a poner rojo y en negrito. Y ahora todos se van a ver así. Entonces yo quiero saber ahora cuánto es el 15% de 1300. Ahí vamos a escribir una fórmula igual. Y vamos a tomar esta celda, la celda A2. Y la vamos a multiplicar por la celda B2. Normalmente les sugeriría a ustedes que le pongan el símbolo de % solo para asegurarnos de que haga el cálculo correctamente, porque si esta celda tiene el formato de porcentaje va a ser el cálculo bien, pero si no tiene el formato de porcentaje va a ser simplemente una multiplicación. Ese símbolo es el que permite que te calcule el porcentaje y no que te haga una simple multiplicación. Entonces yo quiero saber ahora cuánto es el 15% de 1300, el 20% de 1485, el 45% de 650 y el 63% de 780. Aquí vamos a escribir la fórmula. Igual, seleccionamos el monto total, ponemos asterisco y seleccionamos el porcentaje. Aquí es muy importante tener en claro que para que haga el cálculo de esta manera, esta celda debe estar formateada como porcentaje. Aquí si se fijan, yo la tengo como porcentaje. Todas ellas están como porcentaje. Si están como porcentaje, al colocar la fórmula, la multiplicación va a multiplicar por B2, pero no lo va a considerar un número. Miren, vamos a darles el ejemplo. Si yo cambio esto a, vamos a borrar esto, si yo lo cambio a número y pongo así, igual, esta celda, perdón, vamos a hacerlo así. Este es el valor que voy a cambiar a número. Si lo pongo como un número normal, pongo 15, ¿verdad? Y pongo así, igual, y lo multiplico por esta otra celda. Miren, le quité el formato de porcentaje, lo puse como un número normal. Entonces lo que va a hacer es una multiplicación. Y no es eso lo que queremos. Queremos que Excel evalúe o realice esta multiplicación con un valor de porcentaje. Entonces ahí es importante tener en cuenta eso. Siempre estos números de los cuales vamos a sacar el porcentaje deberían estar con formato de porcentaje. Lo otro es que, déjenme copiar aquí el formato para que quede igual como estaba. Lo otro es que podemos hacer un cálculo de porcentaje, pero de manera fija. Si por ejemplo yo escribo igual, selecciono la celda, asterisco y le pongo 15%. Miren, no estoy seleccionando esta celda para hacer la multiplicación, simplemente le estoy poniendo directamente el 15%. Al oprimir Enter, el cálculo va a ser el mismo, solo que en esta ocasión no está variando, no va a variar. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo un cálculo en base a un porcentaje fijo dentro de la fórmula. Si yo cambio esto y le pongo
y selecciono esta celda que tiene el porcentaje, al yo cambiar este porcentaje, por ejemplo si lo cambio a 17, automáticamente, fíjense aquí ahorita, Excel va a recalcular. Ven, ahora recalculó el 17% porque está basándose en el contenido de esta celda, que es la celda B, ok, la columna B, fila 2. Entonces ahí me da como digamos un poquito más de amplitud a la hora de manipular este dato, porque en cuanto yo modifique este dato también va a variar acá. Ya si yo quiero un porcentaje fijo, pueden hacerlo así como les estoy diciendo también, que en vez de colocar la celda esta, tendrían que colocar el número, en este caso 17%, y el cálculo va a ser el mismo, pero siempre conscientes de que la fórmula tiene el porcentaje ahí fijo. En este caso voy a dejarlo así porque me voy a basar en el contenido de que tenga la celda. Aquí era 15%. Bien, vamos a hacer esto mismo para la otra fórmula. Igual, monto total por esta celda y listo. Y vamos con la siguiente. Igual, monto total, asterisco 45%, igual el monto total, asterisco de multiplicación por el 63%. Y ahí tenemos los porcentajes calculados de cada uno de estas cantidades. Ok, así que ya entendimos cómo es el tema, ¿no? Con respecto a evaluar los números, los ceros extras de los porcentajes, y también cómo podemos hacer para calcular estos porcentajes de otra manera. Ahora mira este otro ejemplo. Supongamos que yo quiero saber qué porcentaje es esta cantidad con respecto a esta. Okay, aquí tenemos los totales, la cantidad total de cualquier cosa, de computadoras, de comida, de ropa, lo que sea. Tienes esta cantidad total de objetos y quieres saber qué porcentaje es 15 con respecto a 250, qué porcentaje es 28 de 385, qué porcentaje es 75 de 400 y 125 de 500. Entonces aquí la fórmula va a variar un poco. Yo sé que alguna vez ustedes han escuchado hablar de la regla de 3, ¿verdad? Una regla de 3, en la que multiplicas un número por 100 y luego lo divides en el total. Aquí podemos aplicar lo mismo. Escribimos un igual, seleccionamos este valor, pero antes de eso vamos a abrir un paréntesis. Igual y abrimos un paréntesis. Ya van a ver por qué. Aquí seleccionamos escribimos el paréntesis, abrimos paréntesis y seleccionamos este valor. Ahora esto lo vamos a multiplicar por 100. Cerramos, porque ese 100 equivale al 100%, ¿no? Estamos calculando esta cantidad del 100% que viene a ser esta cantidad. Y ahora vamos a colocar una barra invertida y seleccionamos el monto total. Ok, esto es una regla de 3 aplicada aquí en Excel. Sería la celda B12 multiplicada por 100, ok, que es la cantidad que estamos evaluando para saber cuánto es esto en porcentaje con respecto a 250. Y aquí está B12 por 100, que sería el total, y lo vamos a dividir entre el total. Entonces esa sería la regla de 3 aplicada aquí en Excel. Si le damos Enter, nos dice que 15% equivale al 6% de 250. Ok, hacemos lo mismo acá. Igual, abrimos paréntesis, seleccionamos esto, multiplicamos por 100, cerramos paréntesis, barra invertida y seleccionamos el total. Y ahí lo tenemos. Repetimos, igual, ahora con 75. Abrimos paréntesis, seleccionamos esto, ponemos asterisco, multiplicamos por 100, cerramos, barra invertida y lo dividimos entre el total. Y la última sería así, igual, esto por 100, esta celda por 100, cerramos, barra invertida y el total. Y ahí lo tenemos. Estos serían los valores. 15 es el 6% de 250, 28 es el 7% de 385, 75 es el 19% de 400 y 125 el 25% de 500. Y de esta manera podemos calcular qué valor en porcentajes es este número con respecto a un total. Ahora vamos a trabajar con gráficas. Una de las funciones más importantes que tiene Microsoft Excel es la posibilidad que nos da de crear gráficas para de manera visual poder interpretar los datos que estamos colocando en una tabla. De esta manera podemos graficar una tabla como esta. Básicamente para crear ese gráfico necesitamos dos cosas: las categorías y los valores numéricos. Estas serían
los dos elementos que necesita una gráfica para poder crearse, ¿no? Entonces vamos a seleccionar toda esta tabla y vamos a ir a el botón, a la pestaña insertar, y vamos a buscar esta opción. Aquí tenemos una serie de gráficos. Ok, este grupo de herramientas es donde podemos ver todos los gráficos que hay. Miren que si por ejemplo tocamos aquí gráfico recomendado, Excel hace un análisis en base a la información que está dispuesta en la tabla y nos va a recomendar el gráfico más adecuado. En este caso nos está recomendando un gráfico de barras. Si se fijan, fue lo que salió allí. Si tocamos aquí donde dice todos los gráficos, podemos seleccionar cualquiera de estos. Aquí hay gráficos de líneas, de columnas circulares, de barras, de área. Hay distintos gráficos. Según Excel, el más recomendable en esta situación particular es un gráfico de barras. Aquí podemos hacer clic en el botón aceptar, seleccionamos el primero y automáticamente Excel crea el gráfico basándose en los datos que están allí en esta tabla. Si se fijan, aquí está el eje de categorías que sería Carmen, Luis y María, y aquí vemos los valores numéricos que serían los distintos salarios, así que los tenemos aquí de este lado. Una vez que se ha creado el gráfico, este gráfico lo podemos modificar. Si se fijan aquí en la parte de estilo de diseño, esto sale cuando hacemos un clic en el gráfico. Si yo toco por acá, hago un clic por acá, el gráfico se va a deseleccionar, pero si hago un clic encima del gráfico, me aparecen estas nuevas pestañas: diseño de gráfico y formato. Aquí yo puedo personalizar este gráfico. Por ejemplo, si oprimo esto, puedo ver distintos tipos o modificaciones a ese mismo gráfico, distintos estilos. Aquí por ejemplo un poco más delgado, aquí tenemos otro estilo. Vemos que las barras tienen otro tipo de diseño. Aquí vemos también las barras con una sombra. Fíjense que hay distintas maneras de plasmar la información en los gráficos. Si venimos aquí a formato, entonces podemos por ejemplo darle un relleno, cambiar ese fondo por otro color. Por ejemplo podemos darle un contorno, un color de contorno. Por ejemplo, si selecciono este color rojo, el contorno va a cambiar y se va a poner de color rojo. De hecho, si vengo aquí nuevamente a formato, contorno, puedo hacer más grueso ese contorno. De esta manera se va a ver así. Ese color de la letra lo puedo cambiar. Aquí por ejemplo, si venimos a la pestaña inicio, aquí puedo cambiar el color de la letra. ¿Notan cómo va cambiando a medida que paso por los colores? Yo le voy a dejar de color negro y le voy a poner negrita. Incluso podemos cambiarle la fuente por otro tipo de letra. En este caso pudiéramos seleccionar cualquiera que nos llame la atención. Yo por ejemplo voy a colocarla en Cambria. Ahora también puedo, aquí en diseño de gráfico, aquí si quisiera más adelante puedo cambiar el tipo de gráfico. Puedo seleccionar por ejemplo que sea circular y se vería de esta manera. Me muestra una imagen previa. Si selecciono se vería de esta manera. Y puedo ir variando. Selecciono quizás uno de barras, pero se vería de esta manera. Aquí me está mostrando una vista previa de cómo se verían cada uno de ellos. Y de esta manera puedo ir visualizando hasta que quede satisfecho. Aquí por ejemplo, miren, este gráfico en 3D se ve bastante bien. Voy a seleccionar y le voy a dar en aceptar. Automáticamente el gráfico se va a actualizar y se va a mostrar de esta manera. Podemos aplicarle otro estilo si queremos y podemos irlo modificando. Se ve bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos seleccionar el gráfico. Si oprimimos aquí elementos del gráfico, podemos seleccionar los ejes. Por ejemplo, si toco esto, se van estos datos de aquí. Si toco título de eje, aparecería aquí el título de eje. En este caso aquí tendría que colocar, por ejemplo, salarios. Aquí no me gustó que el gráfico se le fueron los datos. Creo que había otro gráfico que sí me mostraba los datos correctamente.
pero aquí podemos cambiarlo, no importa, podemos volver a ponerlo como estaba. ¿Ven? Ahora sí, aparece nuevamente. Aquí, por ejemplo, puedo poner en el título del eje, puedo poner trabajadores. Lo que les quiero mostrar con esto es que ustedes pueden ir personalizando estos gráficos de manera que queden como a ustedes les agradaría que se vean. Aquí, por ejemplo, vamos a volver a ponerle el color que tenía acá, el contorno que se le había quitado. Muy bien, vamos a ponerle otro color, quizás de este color se vería mejor. Y listo, aquí podemos ir entonces agregando tabla de datos. Si se fijan, se agrega esta tabla en la parte inferior. Etiqueta de datos, lo que hace que coloca, esta me gusta porque coloca el dato encima de la columna, esa me gusta, etiqueta de datos. Leyenda, bueno, coloca salario acá, pero ya lo tenemos acá, así que no es necesario. Línea de tendencia, es como una línea que indica, digamos, si va subiendo o bajando, dependiendo de los números que se van mostrando, si hay una tendencia negativa o positiva. Barra de error, esta es la barrita que aparece aquí. Tabla de datos, ya lo habíamos probado y creo que así se vería bien. Me gusta así, está bien. Aquí, por ejemplo, podemos seleccionar qué queremos que se muestre. Si yo quiero, elimino a Carmen, le quito este pequeño ganchito aquí a Carmen, le doy en aplicar y ya Carmen no va a aparecer, pero en este caso lo voy a dejar allí. También puedo quitar a María, ahora solo aparece Carmen y Luis. Ven, aquí de esta manera puedo elegir qué categorías quiero que se muestren en el gráfico. Por ahora los vamos a dejar a los tres. Esto creo que lo puedo cambiar de color también, sí, correcto, miren. Podemos darle otro color. Si selecciono las columnas, podemos darle un relleno distinto. Quizás seleccionando esto también. Ajá, aquí podemos darle un estilo en esta parte de aquí. Y de esa forma podemos ir personalizando el gráfico hasta que quede como nosotros deseamos. Ya así lo voy a dejar. Y lo interesante de estos gráficos es que si yo cambio algún dato acá en la tabla, por ejemplo, vamos a suponer que el salario de Carmen subió, ahora son 950. Ven, automáticamente la tabla se va a actualizar y me va a mostrar ese dato aquí. Vamos a decir que Luis aumentó a 1050. Aquí está. Y vamos a suponer que María disminuyó a 1200. Y ahí lo tenemos. Automáticamente la tabla se va modificando en base a los datos que se muestran. El gráfico se va modificando a medida que hacemos algunos ajustes acá. Si de hecho yo quisiera agregar otro trabajador y por ejemplo voy a agregar a José y voy a poner que José se va a ganar $1400. Si se fijan, no aparece la información acá porque no está dentro del rango. Cuando ustedes toquen el gráfico van a notar que aquí aparecen unas líneas. Si lo ven, ¿verdad? Esas líneas que están aquí me indican hasta dónde llega el gráfico. Entonces es importante extender esto hasta abajo para que el gráfico incluya esa información. ¿Lo ven? Voy a echar para atrás, voy a mochar aquí con la tecla de retroceso. Y si se fijan, al oprimir el gráfico, solamente esto está seleccionado. Hasta aquí, hasta donde está ese borde de color. Si yo me detengo aquí en este cuadrito, en toda la esquinita, aquí, en toda la esquinita, aquí, y hago un clic izquierdo sostenido y arrastro para incluir a José, automáticamente José va a ser incluido en la tabla. Y por supuesto, al ser el salario mayor, pues la barra se va a ver de mayor tamaño. Pero supongamos que Carmen un día asciende de puesto y ahora Carmen va a ganar 1800. Ahí está. Automáticamente ahora el salario mayor es el de Carmen. Y vemos cómo se va modificando la tabla. Esto es una forma bastante sencilla de insertar tablas y ver cómo ellas se van modificando en tiempo real en base a los datos que tenemos acá. Ahora, por ejemplo, tenemos esta otra tabla. Voy a hacerla un poco más abajo. Voy a colocarla por acá. Una tabla de estudiantes y edades. Vamos a insertar, por ejemplo, un gráfico circular. Vamos a hacer en esta ocasión un gráfico circular. Vamos a insertar, por ejemplo,
este de aquí, este mismo. Vamos a insertar este mismo gráfico. Vamos a colocarlo aquí. Y aquí nos muestra prácticamente por edades, ¿no? Está clasificando a Carmen, Luis y María. Lógicamente María ocupa la mayor parte porque tiene 45 años. De hecho, vamos a aumentarlo un poquito. Vamos a aumentarlo a 70 años. Y ven que automáticamente el gráfico se modificó. Vamos ahora a cambiar esto y vamos a ponerle etiquetas de datos. Ahí están las etiquetas. Muy bien. Esa etiqueta lo que hace es colocarse dentro del espacio que le corresponde. Aquí lo voy a poner, por ejemplo, de color blanco. Creo que se vería mejor. Creo que esto lo puedo... Vamos a ver si se puede aumentar de tamaño. De hecho, creo que no, aquí no permite aumentar de tamaño. Tendríamos que aumentar la gráfica totalmente. Ok. Ahí lo tenemos. A esto también le podemos cambiar el estilo. Fíjense qué interesante aquí. Esto me gusta mucho. Ahí está. Y ahí lo tenemos. De esta manera se ve bastante bonito. Se ve diferente. Aquí hay otros estilos además de ese. Ese me llamó bastante la atención. Y esto es un gráfico circular en el que ese círculo representa la totalidad de los datos y pues ellos se van a ir dividiendo dependiendo pues del porcentaje de ellos. Aquí me lo está mostrando en forma de porcentaje. Esto de hecho se puede cambiar también para que no salga porcentaje, aunque este gráfico en particular muestra los datos así, en forma de porcentaje. Aquí por ejemplo vamos a ver si hay algún otro que nos muestre los datos como porcentaje. Al parecer estos lo muestran así. Miren, este también se ve muy bonito. Sí, se ve interesante este. Este se ve muy bien. Aquí podemos cambiar los colores del gráfico. En esta parte de aquí, diseño gráfico, cambiar colores. Y perfecto. Creo que en general esta sería la forma más sencilla de generar un gráfico. A continuación vamos a crear un gráfico circular. Supongamos que tenemos esta tabla en la que tenemos una serie de edades y una cantidad para cada una de esas edades. Menos de 25 años, 250 estudiantes. Entre 25 y 35 años, 150 estudiantes. Y más de 35 años, 100 estudiantes. Estos son datos ficticios. Vamos a suponer que vamos a graficar esto. Seleccionamos los datos, vamos a la pestaña Insertar y vamos nuevamente a buscar gráficos recomendados. Excel nos recomienda un gráfico de barras, pero en esta ocasión voy a utilizar un gráfico circular. Creo que también nos va a funcionar. Le damos en aceptar y aquí podemos seleccionar cualquiera de las esquinas. Cuando el cursor se ponga así como una flechita, podemos entonces redimensionar. Aquí voy a redimensionar el gráfico y lo voy a ubicar de este tamaño. Quizás pueda hacerlo un poco más grande. Y aquí lo tenemos. Voy a buscar acá en diseño de gráfico alguno que me llame la atención. Por ejemplo este me gusta. Voy a eliminar esta palabra que dice cantidad para que solamente quede el título. Ese título lo voy a poner de otro color. Voy a ir a la pestaña inicio y aquí seleccionando el título puedo venir y cambiarlo a color rojo o rojo vino. Y aquí podemos también ir a formato, relleno de forma, ponerlo quizás de este color, un contorno más grueso y darle otro color al contorno. Y aquí lo tenemos. Este gráfico nos indica que un 20% son personas de más de 35 años, un 30% son personas entre 25 y 35 años y el 50% son estudiantes de menos de 25 años. Muy bien, y de esta manera, de forma muy sencilla, podemos graficar estos datos. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, entra una nueva categoría? Vamos a poner, por ejemplo, más de 35, más de 50 años.
En este caso pudiéramos poner ¿qué? Unos 25. Y vamos a seleccionar esto, copiamos el formato y lo pegamos. Copiamos el formato y se lo pegamos a esta celda. Y ahora ya tenemos la celda con el borde. ¿Cómo añado esto a la gráfica? Simplemente la selecciono. Y recuerden que aquí, hasta donde llega la selección de los datos, voy a ampliar esto un poco más. Y ahí lo tenemos. Esos 25 que acabamos de agregar corresponden a más de 50 años. Si le agrego más, por ejemplo 50, automáticamente aumenta a un 9%. Y de esa manera podemos crear un gráfico circular que se ve muy bien y que representa los datos de la tabla que podemos ir actualizando en cualquier momento para que se vayan inmediatamente plasmando en el gráfico. En la última parte de este video quiero compartir contigo algunos trucos que estoy seguro que te van a ser muy útiles para sacarle el máximo provecho a esta aplicación. Normalmente cuando queremos hacer una serie de números, por ejemplo, si yo quiero numerar desde el 1 hasta el 7, en esta columna haríamos esto, escribiríamos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero eso no es necesario, hay una forma más automática de hacer esto y mucho más rápida. Simplemente escribes el número 1 y observa esta esquina de aquí. Vas a ver un pequeño cuadrito que cuando colocas el cursor sobre él, el cursor se va a poner de color negro. Lo que vas a hacer es arrastrar este cuadrito, mantener el clic izquierdo oprimido y vas a arrastrar hacia la parte inferior, en este caso hasta la fila número 7. Sueltas y si notas el número 1 se repite en toda la celda. Ahora aparece aquí un pequeño cuadrito gris con un puntito azul, un cuadrito azul. Si tú oprimes este cuadrito, seleccionas la opción que dice serie de relleno, automáticamente vas a tener la numeración extendida. El número 1 ya lo pudimos llevar hasta el número 7 sin necesidad de escribir ningún número. Eso de esta forma se hace muy sencillo. Vamos ahora, por ejemplo, con el día domingo. Si aquí, por ejemplo, yo selecciono nuevamente ese cuadrito y lo arrastro, mira lo que va a suceder. Me va a generar los demás días de la semana. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, escribo aquí enero. Me detengo en la celda, me detengo en la esquinita y empiezo a arrastrar. ¿Ves? Me va a crear, y si yo sigo arrastrando, me va a crear los demás meses del año. Hasta diciembre. Y si continúo me va a repetir los meses desde enero en adelante. ¿Ve? Y de esta manera tenemos una serie de relleno automática sin necesidad de estar escribiendo manualmente cada uno de los meses. Esta fecha, si yo la arrastro de la misma manera, va a escribir sucesivamente las fechas que continúan, 23, 24, 25 y así. Pero hay otra forma que podemos utilizar, por ejemplo, con las fechas, que puede ser muy interesante, y es la función de series. En este caso, por ejemplo, vamos a hacerlo con esta opción, con esta celda de aquí. Supongamos que yo quiero hacer un relleno, pero no lo quiero de 1 en 1, como es el caso del ejemplo anterior, sino que lo quiero de 5 en 5. Voy a detenerme aquí, voy a ir a la pestaña Inicio y voy a ir aquí al grupo de herramientas Edición. En este grupo de herramientas hay un botoncito que está aquí, ¿ves? Se llama Rellenar. Si le haces un clic, aquí vas a ver la opción Series. Abre eso, hazle un clic allí a Series. Vamos a repetir, aquí, Series, y hoy se va a abrir esta ventanita. Aquí tienes que estar un poco atento en lo que estás haciendo, porque nosotros queremos que el relleno sea en una columna, así que aquí está seleccionada filas. Vamos a cambiarlo a columna, para que el relleno sea aquí. Un paso que se me olvidó, vamos a regresar. Voy a seleccionar las celdas donde quiero que salga el relleno. Ok, ese paso es muy importante. Seleccionamos el grupo de celdas donde queremos que se ubique el relleno. Pestaña Inicio, nuevamente acá, Series. Ahora sí selecciono columnas y le voy a decir aquí de cuánto en cuánto quiero que sea el incremento de la numeración. En este caso voy a poner 5 y le voy a dar al botón Aceptar. Y fíjate lo que ocurre.
De 1 saltamos a 6 porque le estamos sumando 5. 1 más 5, 6, 6 más 5, 11, 11 más 5, 16 y así sucesivamente. Lo mismo puede pasar si quiero que sea de 2 en 2. Por ejemplo, vamos a poner un 2 aquí. Selecciono este rango de celdas. Vengo aquí al botoncito Series y voy a poner que sea de 2 en 2. Doy en aceptar y aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10 y ves, es una forma muy sencilla de hacer una serie de números de un rango específico, ¿okay? Un incremento específico. Si por ejemplo yo tengo esta fecha que sería del próximo domingo 23, ¿qué tal si yo quiero llenar estas celdas con las fechas de los domingos que continúan? Por ejemplo, selecciono aquí este rango, voy aquí a series y ahora voy a decirle que en la columna quiero un incremento de 7 porque entre un domingo y el otro son 7 días. Voy a seleccionar la opción cronológica y voy a seleccionar fecha. Ahora simplemente doy en el botón aceptar y aquí lo tienes: 23, 30, 6, 13, 20, 27 y 4 de abril. Si vienes al calendario vas a poder observar domingo 23, domingo 30, domingo 6, 13, 20, 27 y aquí tenemos todos los domingos. Y haciendo simplemente esto tenemos una serie de relleno muy sencilla. Algo muy útil que también te puede servir es cómo movilizar una columna, las columnas, las celdas y las filas de una forma muy sencilla. Normalmente haríamos esto: si yo quiero mover el contenido de esta columna para acá, haríamos esto: seleccionaríamos, copiaríamos, vendríamos acá, pegaríamos esto, ¿verdad? Aquí vendríamos acá, pegaríamos esto y luego eliminaríamos esta columna para que todo se desplace, pero eso no es en absoluto necesario. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: si tú quieres desplazar, por ejemplo, esta fila, vamos a suponer que esta fila la quieres poner acá abajo, lo que vas a hacer es lo siguiente: vas a hacer un clic aquí en la fila. Mira que estoy aquí ubicado donde está el número 1 para seleccionar toda la fila completa. Le haces un clic aquí cuando se coloca esta flecha de color negro. Ahora te vas a detener en esta parte de la fila seleccionada. Cuando el cursor cambia y se convierte en esa estrellita, estás ubicado en la posición correcta. Ahora mantén oprimida la tecla Shift. La tecla Shift es aquella que tiene una flechita hacia arriba. Por lo general hay dos en el teclado, una de un extremo y la otra en el otro. Oprimes la tecla Shift, la mantienes oprimida y con clic izquierdo sostenido vas a desplazar hasta que esta línea verde se ubique donde tú quieres mantener o donde quieres movilizar esa fila. Aquí sueltas y si te fijas, la fila completa se movió a la parte inferior. Esto mismo lo puedes hacer con cualquier otra fila. Supongamos que ahora quiero a Julio en la parte superior. Me ubico aquí, aparece la estrellita, mantengo Shift oprimido y desplazo hacia arriba. Suelto y ahí está. Y de esa forma puedes mover fácilmente una fila. Puedes hacer lo mismo con las columnas. Si por ejemplo quieres mover toda esta columna para el final, la selecciono, me detengo aquí arriba donde está la flechita negra, hago un clic para que toda la fila toda la columna se seleccione. Me detengo aquí, por ejemplo, aparece el cursor en forma de estrella, mantengo Shift oprimido y empiezo a desplazar con clic izquierdo sostenido. Suelto y ahí lo tenemos. Y mira de qué forma se puede hacer tan sencillo esto de arrastrar y mover las columnas de un lado a otro sin tener que estar borrando, copiando ni pegando nada. De hecho también puedes mover las celdas de forma individual. Vamos a suponer que quiero poner enero acá. Vamos a ver si no, lo podemos hacer de la misma manera. Aquí aparece la estrellita, mantenemos Shift oprimido y fíjate que me está diciendo aquí en qué posiciones lo puedo poner. Por ejemplo, voy a poner enero por aquí y ves, enero se ubicó acá. Aquí quedó pues el espacio en blanco. Aquí eso fue desplazarlo. Vamos a ubicarlo, por ejemplo, un poco más arriba, aquí en este caso, y ves, ahora ubicó enero acá y lógicamente desplazó la otra información. Pero ya ves que con la celda también se puede mover la información si fuera necesario.
Creo que estos trucos te pueden ayudar mucho, así que espero que le saques el máximo provecho y espero que este video haya sido de tu agrado y que te ayude a aprender esta herramienta Microsoft Excel y a sacarle el máximo provecho. Sigue aprendiendo porque Excel es muy amplio, hay muchas otras cosas que no vamos a tocar en este video, pero estoy seguro que ya tienes una base muy fuerte para empezar a utilizar este programa de la manera más provechosa y eficiente posible. Dios te bendiga.